Bueno, boas noites todos e todas, estéticos do Bar Compostela. Escoitase ben? Bueno, boas noites. Para os que sexades novos, Estéticos do Bar Compostela é unha serie de charlas que facemos o derradeiro venres de cada mes sobre ciencia, escepticismo, pensamento crítico de diferentes temas. Isto é posible pois gracias a moita xente, gracias a RP Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, a Círculo Escéptico, a Comercial Costolla, a Divulgación, o Airas Nunes que nos acolle, e por suposto a todos vos que seguides vendo as charlas e seguides contribuindo para a vosa presencia. Hoxe, como é habitual, temos unha charla en torno a 45 minutos, un poquinho máis, despois teremos un pequeno debate. Hoxe é un pouco excepcional porque temos outro evento despois, temos que pechar sen ningún tipo de retraso ás 10:15, entón imos intentar axustarnos a ese tempo. O mellor non queda demasiado tempo para preguntas e debate, pero como xa sabedes os que vides habitualmente, sempre temos a cea de despois das preguntas imos dar co poñente, así que o que quera vir, despois repetirei e contaremos máis por aí, vale? Pero que quera vir cear co poñente e continuar o debate e a conversa, pois evidentemente benvido. Hoxe temos con nos a Miguel Urueña. Miguel é doutor en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, é moi coñecido polo blog Gominolas de Petróleo. Podedes atopalo tamén en Twitter, nas redes sociais, e vai nos falar acerca de comida. O título da charla é "Crese comes bien", así que vou deixar con el e vou darlle o cambiazo ao micro. Moitas gracias e benvidos. Muchas gracias. ¿Se me oye? Ahora sí. Bueno, me decía César que cambiáramos el micrófono para no parecer Manolo Escobar, pero ahora parezco Madonna, así que no sé qué será peor. Bueno, imagino que si estáis aquí, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad es que es un gustazo dar una charla aquí y que además venga tanta gente a aprender un poco sobre alimentación. Imagino que si estáis aquí será porque pensáis que no coméis bien, ¿no? ¿O sí? Sí. Bueno. De todas formas, bueno, la pregunta se puede interpretar de diferentes formas, porque eso de ¿crees que comes bien? Se puede referir a la seguridad de los alimentos, por ejemplo. ¿Creéis que la carne tiene antibióticos? ¿Que la fruta tiene pesticidas? Si preguntamos eso, pues lo que hace la gente es... ¿No funciona? Hay que extenderlo. Pero sigo sin funcionar. Bueno, lo que hace la gente es esto. Ahora sí. Bueno, nos asustamos, ¿no? Cuando hablamos de antibióticos, hormonas, pesticidas, transgénicos, vemos la carne de pollo que cada vez es más grande, los pollos cada vez son más grandes y pensamos que están hormonados y estas cosas, que los filetes se encogen en la sartén. En realidad no tenemos nada que temer en este sentido, los alimentos son seguros, hay controles para que así sea, se realizan análisis de forma rutinaria y los resultados de esos análisis nos dicen que no tenemos nada que temer, por mucho que haya habladurías, mitos, que además, bueno, en los periódicos veamos cosas que ahora veremos, pero vamos, en ese sentido podemos estar tranquilos. Y en el otro sentido en el que podemos interpretar la pregunta de si comemos bien, pues si preguntamos por ahí, la que nos suele decir la gente, o por lo menos mucha gente, pues es algo como, sí, claro, yo como bien, como un poco de todo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues, hombre, si nos fijamos en algunos índices que nos pueden dar una pista, pues podemos ver que en realidad no comemos bien. Podemos ver que en España un 54% de la población adulta tiene exceso de peso. El 37% tiene sobrepeso y el 17% tiene obesidad.
Y en la población infantil, pues algo parecido. Un 60% de la población infantil tiene exceso de peso, lo cual es una auténtica barbaridad. Y es una bomba de relojería porque esos que son ahora niños, pues en un futuro serán adultos y padecerán enfermedades, bueno, de hecho ya las están padeciendo a edades cada vez más tempranas, enfermedades que son propias de la edad adulta, como diabetes tipo 2, y que ahora se está viendo en edades cada vez más tempranas. Y bueno, esto, por cierto, se reparte en este mapa, lo podéis ver. Dicen que, yo vengo de Asturias, dicen que gallegos y asturianos, primos hermanos. Pues sí, aquí lamentablemente se puede ver que Galicia y Asturias son las comunidades autónomas donde los índices de exceso de peso son más altos. Si veis, en Asturias ganamos en la obesidad, un 26% de la población padece obesidad. Aquí en Galicia ganáis en sobrepeso. Un 44% de la población adulta padece sobrepeso. Lo cual, como digo, es una barbaridad. Y no solo por lo que a veces pensamos cuando llega la época veraniega o ahora en esta época después de Navidad, de bueno, la operación bikini o nos sobran unos kilos que no nos caben los pantalones. Esto es algo mucho más, que va mucho más allá de eso. Es algo que tiene que ver con la salud. En un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en el año 2010, nos dice que 9 de cada 10 europeos, el 87%, mueren o morimos de enfermedades no transmisibles, principalmente de cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias, que son causadas sobre todo por una mala dieta, no porque haya hormonas en los pollos, sino porque hacemos una mala elección de los alimentos, que son causadas también pues, por el sedentarismo, por una baja actividad física, por el consumo de alcohol y por el consumo de tabaco. Es decir, comer bien es importante, y es importante porque morimos si no comemos bien. Entiéndase, no quiero ser tremendista tampoco, no es que vayamos a comer por comer una tarta de chocolate, que por cierto me han dicho que no la critique, que aquí está muy buena. Claro que podemos comer tarta de chocolate, pero hombre, no todos los días y no a todas horas. La cuestión es que estamos muy despistados. Cuando se trata de alimentarse, pues oímos hablar de dietas, batidos detox, azúcar, bueno, hormonas, antibióticos, transgénicos, y al final no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que pensar, ni qué tenemos que comer, si comer bien es muy complicado o muy caro, cómo tenemos que hacerlo. Y a veces bueno, hay muchos factores que influyen en esto, pero uno de los más importantes es la información que tenemos. No solo la información, como digo, hay muchos factores, pues por ejemplo el nivel sociocultural. Las personas de un nivel sociocultural bajo pues tienen más índices de obesidad. La disponibilidad de alimentos que tenemos a nuestro alcance. Si vivimos en lugares donde no podemos consumir, por ejemplo, frutas o verduras, no podemos adquirirlas, pues claro que será más complicado que nos alimentemos bien. Bueno, pues muchos otros factores. Pero hoy nos vamos a centrar, hoy me quería centrar sobre todo en la información. En qué información tenemos sobre alimentos y alimentación, y sobre todo por qué tenemos esa mala información que nos lleva a alimentarnos tan mal. La primera fuente de información que tenemos es el colegio, es la educación formal, digamos, el colegio, el instituto, la universidad. Ahí pues vemos, a veces no siempre por supuesto, pero a veces vemos auténticas barbaridades. Vemos, por ejemplo, libros de texto como este, en el que, bueno, lo abrimos y, bueno, vemos una pirámide alimentaria que estamos acostumbrados a verla, pero que deberíamos desterrar ya de nuestra vida. La pirámide alimentaria, tal y como la conocemos en España, no tiene fundamento. Se hizo un poco, bueno, pues sumando intereses comerciales y un poco unos dogmas nutricionales. Pero vamos, tiene bastantes fallos. Uno de ellos, el más importante, como podéis ver, es que aquí en la base pues aparecen harinas y cereales. Y en el siguiente escalón las frutas y las verduras, cuando debería ser al revés. La base de la alimentación
deben ser los alimentos vegetales, como las frutas, las verduras y las hortalizas. Y bueno, aquí porque es un libro de texto para niños, pero en la pirámide nutricional que podéis ver en cualquier otro sitio, pues además ponen ahí la cerveza y el vino, que hombre, tampoco no son bebidas saludables precisamente porque son bebidas alcohólicas. En la otra página del libro pues podíamos ver una serie de mitos nutricionales que no tienen fundamento y que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí nos dice que debemos comer solo lo necesario y evitar las grasas. Las grasas han sido demonizadas durante mucho tiempo por cosas que se sabían antes y que ahora sabemos que no son así. Antes, pues, como digo, pensábamos que las grasas eran malas, ahora sabemos que hay que hacer una distinción, que no todas las grasas son iguales, que no es lo mismo comerse pues, un bollo de chocolate que una tostada de pan integral con aceite de oliva. Y más que alejarnos de las grasas o huir de ellas como si fuera la peste, lo que deberíamos hacer es una elección de grasas saludables, pues como digo, aceite de oliva, aceite de colza. Las grasas son necesarias para nuestro organismo, sin ellas no podemos vivir, sin ellas nuestro organismo no funciona correctamente, entonces no podemos retirarlas de la dieta. Otro dogma nutricional que aparece en este libro de texto nos dice: debemos hacer 5 comidas al día. Esto es también muy repetido, lo de las 5 comidas al día. Tampoco tiene fundamento. En lo que deberíamos fijarnos es en los alimentos que consumimos, que esos alimentos sean saludables. Y cuando consumimos alimentos saludables, pues es nuestro mecanismo de apetito, de hambre y de saciedad el que controla, pues cuándo debemos comer. Pues tengo hambre, como. Lo importante es hacer una elección saludable. Tengo sueño, duermo. Necesito aire, respiro. Tengo sed, bebo agua. Pues es algo lógico, ¿no? No tenemos ni que pensar en ello. No deberíamos obligarnos a hacer 5 comidas al día o a no comer entre horas, sino, pues como digo, a elegir alimentos saludables y ya está. A no ser que estemos en casos concretos, por ejemplo, las personas que padecen obesidad, pues ese mecanismo de hambre y saciedad lo tienen alterado. Las hormonas no funcionan correctamente, el sistema hormonal, y no se sacian como lo hace una persona que no padezca esa enfermedad. Otro mito nutricional: el desayuno es la comida más importante del día. Con esto se montó un lío tremendo antes de Navidad, en noviembre, por ahí, no sé si oísteis hablar de él, seguro, ¿no? Un cocinero, Juan Llorca, ofreció una entrevista para la radio y dijo que era preferible que los niños no desayunaran a que lo hicieran mal. Y pues mucha gente se le echó encima diciendo que como decía esas barbaridades, que eso era una burrada. Y hombre, hay que entender que él lo decía en un contexto, y lo decía pues en este contexto de un 60% de exceso de peso en la población infantil, en un contexto en el que pues los niños consumen 50 gramos de azúcar al día, sobre todo en el desayuno y en la merienda, a través de galletas, de leche chocolateada, de batidos, de zumos. Y como digo, hay que comer cuando se tiene hambre, y en el caso de los niños hay que respetar su apetito y hay que ofrecerles alimentos saludables y que ellos elijan los que quieren comer, los que más les gustan, pero siempre dentro de una oferta saludable y cuando ellos los quieran comer. Es decir, si no quieren desayunar porque no tienen hambre, pues no tiene sentido obligarles, y mucho menos si es para obligarles a comer galletas. Y pues luego no es que vayan a pasarse sin comer hasta la hora de la comida, porque en el colegio hay opciones, hay almuerzos, en las guarderías también. Y si ahora sí pues queremos que desayunen, pues podemos optar por que se despierten antes, que a lo mejor no desayunan porque tienen el estómago encogido, que se levantan con la hora muy pegada. En fin, hay opciones. Pero lo que quiero decir con todo esto es que eso se sacó de contexto y que el desayuno no es la comida más importante del día, ni mucho menos, es una comida más. Otro libro de texto. Aquí, en vez de promocionar o difundir mitos nutricionales,
se carga un poco contra la química. La química es la mala de la película. Aquí se fomenta la quimiofobia, el miedo a las sustancias químicas, algo que no tiene ningún sentido porque la química es todo, desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos, que está formada por hidrógeno y oxígeno, como todos sabéis. Aquí se dice, por ejemplo, las patatas fritas, las patatas se pelan con chorros de agua y sosa cáustica. Y pone aquí, la sosa cáustica es una sustancia química que puede producir quemaduras en la piel. Y hombre, sí, y el agua también te puede ahogar, es una sustancia química que te ahoga. Pero claro, la sosa cáustica no es una sustancia tóxica, lo que pasa es que es abrasiva. Aquí luego se neutraliza y no pasa nada, no supone ningún riesgo para la salud. Y bueno, este texto pues no hay por dónde cogerlo. Lo más destacado, pues los aditivos, un peligro para la salud. Y bueno, pues se explaya diciendo que vamos a morir todos porque nos están envenenando. En un libro de texto que es de cuarto de primaria. Y bueno, pues más importante que esto, que aprendamos malos conocimientos o pocos conocimientos en el colegio, pues es que no nos enseñan pensamiento crítico, en muchos casos, en algunos sí, pero en muchos casos no nos ofrecen, no nos proveen esa herramienta que nos permite analizar la información que llega hasta nosotros, o por lo menos plantearnos si esa información puede ser buena o mala, y qué es lo que nos va a servir en todos los ámbitos de la vida, porque bueno, esto al final, pues igual al día siguiente ya no te acuerdas. Pero si te enseñan a razonar, si te enseñan a pensar, eso sí que no se te va a olvidar. Es una forma de analizar la realidad, digamos, de vivir la realidad. Hablamos del colegio, de cómo llega la información hasta nosotros desde el colegio. Otro agente que participa en la mala información que tenemos, pues por supuesto es la prensa. En la época que vivimos, la prensa está en horas bajas. Hemos visto cómo la prensa escrita ha dejado de tener compradores, gana la prensa digital y es difícil monetizarla, es difícil ganar dinero a través de artículos digitales. Entonces, el periodismo es cada vez más precario, las personas que se dedican al periodismo cada vez tienen que hacer más trabajo, cada vez peor pagado. Al final tienen poco tiempo para contrastar las noticias, al final hay gente que se dedica a cosas sobre las que no tiene muchos conocimientos o a un amplio abanico de temas. Y en definitiva, pues al final se hace en muchos casos mal periodismo. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Uno de ellos es que no se acude a fuentes rigurosas, que es algo fundamental en periodismo. Por ejemplo, pues esta noticia que veis aquí. Un donut matutino podría ayudarte a mejorar tu memoria y tu capacidad de concentración. Esto sale de un artículo que escribió un señor en una web estadounidense en la que decía que desayunar azúcar y lecitina era muy bueno para tu salud, porque mejoraba tu capacidad de concentración más que no desayunar. Y como el donut tiene azúcar y lecitina, pues ya está. ¿Para qué desayunar un huevo, verdad? Pues un donut. Otra cosa que ocurre con la prensa, lo que yo llamo el juego del teléfono estropeado, ¿sabéis? ¿Conocéis este juego? Que jugábamos de niños, pues una persona emite un mensaje, se lo cuenta a un amigo al oído, este amigo se lo cuenta a otro y así sucesivamente. Al final, el último amigo dice una cosa que no tiene nada que ver con el mensaje del primero. Esto ocurre mucho en la prensa cuando se trata de transmitir información pues de artículos científicos. Lo que dice el artículo científico inicial a lo que dice el artículo periodístico final, pues es como la noche y el día. Un ejemplo muy típico de esto es esta noticia que no sé si conoceréis porque surge cada cierto tiempo. Una copa de vino tinto equivale a una hora de gimnasio según un estudio. Aprovechad, aquí estamos aquí en España. Si queréis hacer ejercicio mientras dura la charla, pues... ¿Qué dice el artículo original? En el artículo original cogieron ratones de laboratorio, cogieron resveratrol, que es una sustancia que está presente, es un polifenol que está presente sobre todo en las uvas tintas,
Y bueno, pues le dieron ahí polifenoles a cascoporro a los ratones, resveratrol. Y bueno, pues dijeron que sí, que sus músculos mejoraban, que estaban más tonificados. Y claro, pues llegaron los del periódico y dijeron, bueno, pues una copa de vino tinto, ya está. Y bueno, si hacemos los cálculos, pues veríamos que para llegar a estar, para que nuestros músculos estuvieran igual que los de los ratones, deberíamos beber cada vino 1500 botellas de vino al día, más o menos, una cosa así. Otra cosa, otra noticia en este mismo estilo. Tomar torta de chocolate para desayunar es bueno para la salud. Mira que aquí... Aquí lo que comparaban era un desayuno calórico que incluía pues, un poco de todo, proteínas, también incluía un poco de tarta de chocolate, con un desayuno bajo en calorías o no desayunar. Entonces, bueno, pues sí, desayunar mejoraba todos los marcadores de, pues claro, si comes, pues es diferente que si no comes, ¿no? Las patatas de McDonald's podrían ser la solución a la calvicie. No digo yo que no, ¿eh? Que no es que vaya mucho al McDonald's, pero... Aquí, ¿sabes? Este sí que, vamos... Aquí lo que hicieron, bueno, unos japoneses cogieron un compuesto que se utiliza para que el aceite de freír las patatas no produzca espuma, y ese compuesto es una silicona que sirve para cultivar folículos pilosos. O sea, es un material que lo coges y, bueno, ¿y qué tiene que, vamos, está en el aceite para que no me salga espuma? Bueno, como veis, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En fin. Más cosas que ocurren en la prensa, pues también influye el marco, influye cómo nos cuenten las noticias. Por ejemplo, no es lo mismo decirnos que el 3% de los alimentos tienen un exceso de pesticidas, lo cual puede alarmarnos, puede parecernos, cuidado. No es lo mismo esto que si nos dicen el 97,4% de los alimentos cumplen los límites máximos de residuos, con lo cual pues, pensaremos que estamos comiendo seguro. Depende de cómo nos lo encuadre. Y lo mismo ocurre, pues se hace a veces también lo que se cae en la falacia del punto medio o en equidistancia, que se llama, que es, por ejemplo, invitar a tu programa de televisión a un físico para hablar sobre la Tierra y a alguien que cree que la Tierra es plana. Y los pones ahí a debatir. Venga, debatir. Y bueno, pues es que no tiene mucho sentido. Es como, bueno, ocurre mucho con las vacunas. Llevan a alguien que está en contra de las vacunas, a alguien que está a favor de las vacunas, con los aditivos, bueno, con lo que se os ocurra. Y bueno, pues eso no tiene mucho sentido. Además también influye el orden en el que te ponen en un artículo, por ejemplo. Si ponemos primero al físico y luego al terraplanista, pues claro, pensaremos que el físico está equivocado y el terraplanista es el que le da la respuesta. Y si los ponen al revés, pues el mensaje cambiará. Entonces también influye ahí pues la percepción o el criterio del periodista a la hora de elaborar la información y de transmitirla. Otro factor que influye en la prensa, bueno, pues son los conflictos de interés. También hay artículos patrocinados en la prensa, a veces de forma evidente. Pues aquí veis, tu hijo no rinde en el colegio, vigila su desayuno, otra vez con el desayuno. Patrocinado por Culeva. Y bueno, aquí lo dicen y bueno, podemos estar un poco sobre aviso, aunque normalmente no nos fijamos en eso. Pero hay otros artículos donde no se dice expresamente y podemos sospechar que están patrocinados. En este, por ejemplo, nos dice, no te fíes de Google, el agua de mar se puede beber y además te cura la resaca. Claro, todo el mundo sabe que si naufragas, lo mejor es ponerte ciego a beber agua de mar para no deshidratarte, porque el agua del mar... Pues... Esto, por cierto, es una empresa de 3 chicos de aquí de Galicia, que venden agua de mar, diciendo que tiene un montón de propiedades beneficiosas. Bueno, otra noticia, cómo el alcohol potencia tu memoria y tu capacidad para aprender. Y nos dice, tomar 2 o 3 copas de champán a la semana podría ayudarte además a prevenir la demencia. Los churros del desayuno más sano.
Esta sí que está patrocinada por una churrería de Madrid, lo pone en el artículo. A nosotros no pone que estén patrocinadas, pero bueno, hay muchas, sobre todo con el alcohol, con el vino, la cerveza, patrocinadas por bueno, pues, organizaciones que se dedican a fomentar estas cosas. El pan también, hay una fundación que se llama, no me acuerdo, no lo voy a decir, no, comer pan todos los días o algo así. El clickbait, ¿sabéis lo que es esto? Esto es, bueno, el cebo de clics en español. Es poner un titular llamativo para que entremos a la noticia. Como es difícil rentabilizar la prensa digital, bueno, con lo que ganan dinero es con la publicidad. Cuantas más visitas tenga el medio, pues más dinero gana con la publicidad. Entonces, cuanto más visitantes, pues más dinero gana. Entonces, la solución es poner titulares llamativos o que nos inviten a entrar a la noticia, o a la pseudonoticia en este caso. Estuve 3 semanas sin consumir lácteos y esto es lo que me pasó. Ahí lo dejan. Bueno, lo que le pasó fue nada, porque luego leí el artículo y no le pasó nada. Hay un alimento que puedes poner en la ensalada que hará que te crezca mazo el pelo. Tampoco funciona, ¿eh? Son los berros, por cierto. Y atención que lo tienes en el súper y seguro que nunca te has fijado. Y bueno, como os digo, estos titulares se ponen porque, bueno, ahora nos informamos mucho a través de las redes sociales y vemos titulares y tenemos un listado de titulares y, bueno, pues vamos seleccionando. De ahí también la importancia del titular a la hora de escribir un artículo periodístico. Pues en estos días, en estos tiempos, el titular es más importante que nunca porque es lo que hace que entremos o no entremos en la noticia. Y si no entramos, que es lo que hacemos normalmente, es lo que hace que nos formemos ya una idea de la noticia general. Si vemos, por ejemplo, estuve 3 semanas sin consumir lácteos y esto es lo que me pasó, pues pensaremos que los lácteos son malísimos y ya está. Y no, si no entramos en la noticia, pues nos quedaremos con esa idea. Pero bueno, como os digo, una de las fuentes de información que cada vez son más frecuentes son las redes sociales. ¿Alguien de aquí que no tenga móvil puede levantar la mano? Todos tenéis móvil, ¿verdad? Ah, una, mira, pero es una niña, ¿eh? Bueno, el 85% de la población adulta española son usuarios de Internet. El 92% hace un uso diario. El 89% hace uso de las redes sociales y el 61% utiliza las redes sociales como fuente de información. Las redes sociales, pues las más usadas ya sabéis cuáles son, estas que hay aquí. Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero vamos, Instagram y WhatsApp están subiendo el uso, cada vez es más frecuente su uso y las demás están bajando. Pero bueno, en cualquier caso, pues cada vez las utilizamos más como fuente de información. Y bueno, eso tiene inconvenientes, porque pues sus características, las características de las redes sociales, pues una de ellas, como acabamos de decir, es que las utiliza mucha gente. Otra de ellas es que son instantáneas. Pues si sale una noticia, a los 2 segundos ya la tenemos todos en el móvil, todos los que estamos aquí ya sabemos lo que ha pasado. Algo que antes era impensable, antes las noticias tardaban incluso días en transmitirse, dependiendo de dónde vinieran. Otra característica de las redes sociales, pues es lo que su propio nombre indica, son redes. Y eso implica que estamos conectados, estamos interconectados entre nosotros. Normalmente con personas que conocemos o en las que confiamos. Y eso a veces es un inconveniente, porque bueno, favorece la transmisión de bulos. ¿Por qué? Porque si mi primo me dice que bueno, pues hay una sustancia en las patatas fritas del McDonald's que evita que estés calvo, pues yo lo creeré, porque me lo dice mi primo y confío mucho en él. Qué cabrón. Otra de las cosas, seleccionamos las noticias. Y eso, pues también
bueno, pues tiene su cosa. Hacemos aparentemente una elección libre de lo que leemos, pero en realidad no es una elección libre, porque los algoritmos de las redes sociales pues favorecen que leamos las noticias que más tienen que ver con lo que nos gusta y nos esconden lo que no nos gusta. Si por ejemplo nos gusta la física, pues nos sugerirán noticias sobre física, y si no nos gusta el fútbol, pues nos saldrán noticias de fútbol. Y lo mismo con las personas con las que nos relacionamos. Si hablamos mucho con Juanito, pues nos aparecerán ahí los mensajes de Juanito, y si no hablamos con Pepito, pues nos olvidaremos de que existe Pepito, porque no nos sacan los mensajes que él va publicando. Entonces al final pues nos vamos polarizando. Al final cada vez la sociedad tiende a polarizarse más entre vacunas y antivacunas, entre partidarios de la homeopatía y personas en contra de la homeopatía, entre seguidores de, bueno, y en casos de la política, pues más todavía. Otra característica que tienen las redes sociales es que son aparentemente democráticas. Cualquiera puede poner cualquier cosa ahí, y eso también tiene su riesgo. El riesgo es que, bueno, pues nosotros votamos o promocionamos las noticias que más nos gustan, y tendemos a pensar que las noticias más votadas o los comentarios más votados de un periódico son los que tienen más veracidad, o que la persona que tiene más seguidores tiene más veracidad que la que no los tiene, por ejemplo. Otra característica, ya para acabar, pues es que no tiene filtros. Las redes sociales no filtran, igual que puede hacer un medio de comunicación, un periódico, por ejemplo, donde hay un periodista que filtra esa información, que le da credibilidad a una información y a otra no. Pues aquí no hay filtro, y eso, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Desde luego todas estas características, en el caso en el que estamos, son inconvenientes en el sentido de que son ideales para difundir los bulos. Y es lo que ocurre pues con bulos como este. No sé si os acordaréis, porque hace ya mucho tiempo, en términos de internet, hace siglos de esto. Pero bueno, esto es del año 2015. Salía un señor en su casa raspando una manzana, y salía una sustancia blanca y decía que nos están envenenando, que qué le están echando a las manzanas. Bueno, pues esto lo puso en Facebook. A la semana y media tenía 22 millones de visitas. 22 millones, que vamos, juntas todos los programas de la tele y no los tienen. Y bueno, un señor en su casa raspando manzanas, y todo el mundo se echó las manos a la cabeza con una cosa que no tiene ningún peligro, porque son, bueno, eso que se hace a veces son ceras, no se hace siempre. Para empezar, las manzanas y otros vegetales tienen ceras de forma natural, por eso cuando cae el agua en una hoja, el agua resbala. Son bueno, protege, en este caso a la manzana, y lo que hacen algunos productores pues es cubrir las manzanas con más cera para protegerlas y que duren más tiempo. Bueno, y también de paso pues hacen que sean más brillantes y están más bonitas. Y bueno, pues son ceras seguras que no tienen ningún riesgo para la salud, y no se hace siempre, repito. Pero bueno, la cuestión es que con esto pues hubo mucha polémica porque la gente se asustó. Otro agente que contribuye a que estemos mal informados, pues la industria alimentaria, a través de la información que nos ofrece, que suele ser a través de la publicidad, pues, y del etiquetado, pues nos despista un poco. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, con mensajes como este que conocemos todos, que está muy de moda, que es 100% natural, sin conservantes, sin colorantes y sin aditivos. Y bueno, pues lo que hacen es un poco tirar piedras contra su propio tejado, porque están diciendo que cosas que utilizan ellos y que les vendría muy bien utilizar son malas, cuando en realidad no lo son. Y además hacen trucos para que, bueno, para poder poner esas cosas. Por ejemplo, en este caso es un alimento que se conserva porque está esterilizado, no hace falta que lleve ningún conservante. Pero bueno, le ponemos ahí sin conservantes. En el caso de la leche, pues igual, pone sin aditivos. Claro, la leche no puede tener aditivos. Bueno, solo puede tener uno, pero nadie lo utiliza. También se hace, por ejemplo, en el pan de molde, pues en vez de poner que lleva ácido propiónico, pues a veces se añaden levaduras que producen ácido propiónico.
propiónico. Entonces ponen, no lleva aditivos, sí, pero lleva esta levadura que produce ácido propiónico. Otra estrategia, los aditivos se pueden nombrar de dos formas, con el código E y un número que nos asusta a todos, que no es más que una forma de clasificarlo, o con el nombre. Por ejemplo, podemos poner E330 o ácido cítrico. Vale, ácido cítrico que está en el limón, no pasa nada. Entonces, si ponemos E330, pues nos asustamos mucho. Si ponemos ácido cítrico, no nos asustamos. Eso lo utilizó una empresa para decir que no tenía números E. Y los de la competencia sí los tenían. Claro, los de la competencia ponía un ejemplo en el que aparecían los números E y el suyo, el ejemplo en el que no ponía los números E, pero sí tenía aditivos. Bueno, otro mensaje. El ecológico es mejor. Bueno, los productos ecológicos se están vendiendo como que son más saludables, que son más respetuosos con el medio ambiente, que, bueno, todo muy bonito. En realidad, la legislación de producción ecológica tiene más agujeros que un colador. Y bueno, lo podéis ver en este ejemplo. Una bandeja de plástico de manzanas procedentes de Italia. Todo muy ecológico. Pero bueno, si queréis luego hablamos más sobre el tema porque la legislación ya digo que tiene muchos fallos. Otro mensaje que nos envían: los productos sin gluten y sin lactosa son mucho mejores que los productos con gluten y con lactosa. Algo que no es cierto. Si padeces celiaquía, pues sí, debes comer alimentos sin gluten. Si eres intolerante a la lactosa, pues claro, tienes que comer alimentos sin lactosa. Pero hombre, en unos huevos... huevos frescos grandes, sí, grandes, muy grandes. Sin lactosa y sin gluten. Bueno, esto no está permitido por la legislación, porque, bueno, estas etiquetas se tienen que poner solamente en los alimentos que son susceptibles de estar contaminados con lactosa o con gluten. En los huevos. Otra cosa que se hace mucho, esto es muy famoso, no sé si conocéis el caso porque bueno, se ha hablado mucho sobre él. Este es un ejemplo paradigmático sobre esto. Cómo se utilizan a veces los mensajes, lo que se llaman las declaraciones de salud. En este producto, bueno, todos lo asociáis con que aumenta las defensas, ¿no? ¿Sabéis lo que hace este producto en realidad con las defensas? Bueno, nada, a ver. Se decía que tiene unas bacterias, Lactobacillus caseimunicas, que eran buenas para las defensas, ayudaba a mejorar tus defensas. Bueno, ¿qué pasó? Pues que esta empresa tuvo que pagar una multa millonaria por exagerar estos mensajes, estos beneficios que supuestamente ejercían estos productos sobre nuestro organismo. ¿Qué hizo esta empresa? Como no pudo demostrar que esas bacterias ejercen beneficios sobre nuestro sistema inmunitario, y a día de hoy no lo ha podido hacer tampoco, pues bueno, cogió la legislación para poder hacer declaraciones de salud, pues tiene que pasar unos controles. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hace una evaluación y, por ejemplo, pues esta bacteria, vamos a ver qué estudios hay sobre ello. ¿Aumenta las defensas? No, pues no puedes poner esto en tu alimento. Pero sí hay sustancias para las que hay declaraciones de salud aprobadas, por ejemplo, ciertas vitaminas. Entonces, esta empresa dijo, pues voy a coger estas vitaminas y las pongo en el producto. Y así ya puedo decir que mejora las defensas. ¿Por qué? Porque las vitaminas B6 y D contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Bueno, pues por eso puede decir, tiene la ayuda a tus defensas, porque tienen esas vitaminas, no porque las bacterias ejerzan esa función. Eso no quiere decir que si tomamos este yogur nuestras defensas vayan a mejorar. Lo que quiere decir es que nuestras defensas necesitan esas vitaminas para funcionar bien. Y si no las tienen, no van a funcionar bien. Pero no por más tomarlas va a funcionar mejor. Y además esas vitaminas las encontramos en la dieta habitualmente. Por ejemplo, pues en la leche, en los huevos. Productos muchísimo más baratos que este, por cierto. Y bueno, esta estrategia se sigue en muchos productos. Ahora, por ejemplo, hay agua mineral con estas declaraciones de salud. Claro, porque no tienes más que coger agua, añadirle vitaminas y puedes decir lo que quieras.
que mejora la salud de tus huesos, que pues lo que sea, las declaraciones de salud que estén aprobadas para las sustancias que estemos añadiendo. Por una parte están las declaraciones de salud, por otra parte están las declaraciones nutricionales, que lo que hacen es promocionar la composición de un nutriente o el contenido de un nutriente. Por ejemplo, bollicao, el único con un 50% de hierro. Lo ponemos ahí y bueno, tengo hijos, pues voy al supermercado, veo eso, digo, pues este tiene hierro, voy a comprarlo, que este es muy bueno y muy sano. Y claro, pues ocurre lo mismo. Para poder hacer esas declaraciones, el producto tiene que tener un mínimo de ese compuesto. Que sí, lo tiene, pero claro, echa la ley, echa la trampa. Lo que hacen ahora algunas empresas, pues es coger esos nutrientes, enriquecer esos productos y así ya pueden hacer esas declaraciones nutricionales. Que además aquí se cae en lo que se conoce como nutricionismo, que es evaluar los alimentos por sus nutrientes de forma aislada. Es decir, como el bollicao tiene hierro, pues es bueno. Hombre, pues no. El bollicao es un bollo de chocolate y eso es un producto insano, aunque tenga hierro. Entonces, en lo que nos tenemos que fijar es en el alimento del que estamos hablando, en si es un bollo de chocolate o si es una lechuga, no en si el bollo de chocolate tiene hierro o calcio. Y bueno, no sé si os fijasteis porque lo pasé muy rápido, pero otra de las cosas que aparece en este envase es un sello de una sociedad relacionada con la salud, que es la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, que es otra de las estrategias que contribuyen a despistarnos. Hay empresas que colaboran con estas instituciones y que ponen estos sellos. Fue muy conocido el caso de las galletas Dinosaurus con la Asociación Española de Pediatría, y después de la polémica que se formó, pues se vieron obligados a retirar ese sello de las galletas. Pero todavía hay muchas sociedades que, bueno, pues hacen este tipo de acuerdos, que ellos dicen, no, si nosotros no hacemos nada malo, solamente, bueno, nos dan dinero para mejorar la salud de la población. Hombre, pues es como, bueno, voy a borrar el ejemplo, pero igual digo alguna barbaridad. Otra de las cosas que hace la industria, pues hace planes con el gobierno, con las instituciones, pues en este caso con el Ministerio de Sanidad, para ofrecernos mensajes, bueno, velan por nuestra salud. Entonces, claro, empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Kellogg's, que se preocupan tanto por nuestra salud, pues hacen acuerdos con el Ministerio de Sanidad y, bueno, en este caso es el Plan Avisa, Plan de Hábitos de Vida Saludables. ¿En qué consisten esos planes? Pues, por ejemplo, anunciamos helados. Pues mira, tienes aquí 5 helados en tu casa. 5. Claro, te los puedes comer todos. Eso sí, luego utiliza las escaleras en lugar del ascensor. Ponemos ese mensaje ahí y ya está. ¿Qué ocurre con las instituciones, con el Ministerio de Sanidad, con el gobierno? Bueno, pues estas son las estrategias que lleva a cabo para velar por nuestra salud. Bueno, estoy exagerando un poco, sí que hace campañas, pues hizo esta, por ejemplo, gracias por estos 1000 días, apúntate a un estilo de vida más saludable. ¿Lo habéis visto alguno? Yo tampoco lo he visto. Hizo otra campaña, lanzó otra campaña que decía, con un poquito de azúcar es suficiente. Esta campaña, ¿sabéis cuánto duró? Duró 24 horas. La puso un día por la mañana, al día siguiente ya no estaba. Y dijo que era por la influencia de las elecciones catalanas, bueno, porque se iban a celebrar las elecciones catalanas, si no recuerdo mal era en noviembre del año 2017, ¿no? Bueno, no sé. Y dijo que, bueno, que en época de elecciones no se puede hacer publicidad institucional y la retiraron. Y luego que la iban a volver a poner. Pues hasta hoy. Y bueno, de hecho lanzaron otras campañas después de esta, durante las elecciones catalanas. Pero bueno. Bueno, aquí hay un conflicto de interés, en mi opinión, porque también pudimos ver que cuando se iba a desarrollar lo del impuesto a las bebidas azucaradas, no sé si oísteis hablar de ello,
pues querían gravar con impuestos las bebidas azucaradas para reducir su consumo. Pues hubo noticias que, bueno, ponían de manifiesto que la industria azucarera se había reunido con el gobierno y el gobierno había dicho que no, evidentemente, que no iba a aplicar ese impuesto para no perjudicar al sector, y que además solo iban a aplicar el impuesto si, si había déficit, o sea, se preocupaban por las cuestiones económicas, no por las cuestiones sanitarias. Pero bueno, al final, por cierto, en Cataluña sí que se puso y bueno, y está dando buenos resultados. ¿Dónde debemos acudir para informarnos entonces si todo esto no funciona? Pues a las fuentes primarias. ¿Qué fuentes son las primarias? Hombre, pues la ciencia. Ahí es donde tenemos las evidencias, pero ¿qué ocurre? Que también tiene sus fallos. Y esos fallos pues dan resultados como estos. Pues una noticia en la que nos dicen: demuestran que el agua demasiado fría engorda. Que es una noticia que salió en Antena 3 este verano y que venía además, bueno, ponía en el artículo que había salido de un artículo científico, que era una noticia, una información rigurosa porque había salido de un artículo científico. Y bueno, tirando del hilo, pues sí, había salido de un artículo científico, de una revista científica, no es pseudocientífica, es una revista que se conoce como revista depredadora. Los investigadores, cuando realizan estudios, pues lo que hacen es publicar los resultados en revistas científicas, y así las dan a conocer pues a la comunidad científica y a la sociedad. Y bueno, pues esas revistas tienen nombres muy parecidos a esta y se evalúan, su rigor se evalúa con factores como este. Bueno, pues que un organismo se encarga de un poco de controlar, digamos. Bueno, hay diferentes tipos, pero vamos, para que nos hagamos una idea, pues es un número que nos orienta sobre la rigurosidad o la calidad de la revista. ¿Qué pasa? Pues que hay personas que dicen, bueno, pues esto es un negocio, y bueno, pues inventan revistas que tienen nombres parecidos a los de las revistas serias. Ya veis que esto tiene como mucha pompa: European Journal of Pharmaceutical and Medical Research. Es una revista de India, donde abundan este tipo de revistas depredadoras. El factor de impacto, que se llama, que es el número que nos da idea de su calidad, se lo inventaron. Hay un organismo también que se inventa el factor de impacto. Y bueno, si veis el artículo, pues es de chiste. Os invito a que lo veáis porque, vamos, pues salen fotografías como de los anuncios de la teletienda, del antes y el después, de una persona con obesidad y una persona con tableta de chocolate. Y nos dice que la medicina ayurvédica, pues que el agua tibia es buena, el agua fría es mala. Bueno, unas cosas absurdas. Otra noticia que también se supone que es rigurosa porque está sacada de un artículo científico, nos decía hace poco que el consumo continuado de panga expone a niveles de mercurio superiores a los permitidos. Y bueno, esto sí que está publicado en un artículo de una revista seria. Lo que pasa es que si entramos a leer el artículo, pues vemos que los cálculos no se hicieron bien. Que los investigadores tomaron como referencia datos del año 2006, cuando el consumo de panga era muchísimo mayor que el de ahora, pero sobre todo se tuvo en cuenta, bueno, se hicieron los cálculos teniendo en cuenta o considerando que el panga era el único pescado que se comía en la dieta, cuando, bueno, en realidad no es así. O sea, se cogieron los datos de consumo y dijeron, bueno, pues si esto 60 gramos se comen de pescado a la semana, pues los 60 de panga. Y a partir de ahí se hicieron los cálculos y sí, salía que el consumo de panga era peligroso para la salud, pero no eran datos reales ni cálculos rigurosos. Otra cosa que nos despista un poco, pues esto lo hemos visto hace muy pocas, la semana pasada, hace 15 días, ¿no? Que es una mala comunicación de los resultados científicos por parte de los propios científicos o de las entidades que se encargan de divulgar esa información. En este caso, la Universidad de Granada, esto es la página web de la Universidad de Granada,
nos decía que los tickets de la compra en los que se borra la tinta contienen sustancias que provocan cáncer e infertilidad, según un estudio. ¿Qué nos decía el estudio concretamente? Pues nos decía que los tickets de la compra, estos térmicos, tienen una sustancia que se llama bisfenol A. Y esa sustancia, pues sí, bueno, pues tiene efectos hormonales y esa sustancia está ahí. Y eso ya se sabe, porque esos tickets se hacen con esa sustancia y se sabe que esa sustancia tiene esos efectos. Otra cosa es lo que esa sustancia en esos tickets nos puede hacer a nosotros a través de la piel. Y eso es lo que no sale en el estudio. Es decir, el estudio se dedica a analizar el contenido y ya está. Y a partir de ahí pues deducen eso y van promocionando esa idea un poco, según dicen algunos, pues para darle bombo a la universidad y a esas investigaciones. Y no es la primera vez que lo hacen, por cierto. Bueno, ya para ir acabando, otra de las cosas que influyen en la mala calidad de la ciencia o de algunos aspectos de la ciencia es que a veces hay conflictos de interés. Pues vimos hace poco Coca-Cola acusada de financiar científicos con un discurso sesgado sobre la obesidad. Pues llegan empresas, grandes empresas, pues claro, pagan científicos y escriben artículos científicos en los que se les olvida poner algo o les gusta más poner otra cosa. Y al final, bueno, pues sí, salen cosas como que beber estas cosas no es tan malo, o bueno, pues ya sabéis. Una experta en nutrición desmonta el mito de que el azúcar causa sobrepeso. Esta es una médico muy conocida en España, bueno, por los profesionales de la nutrición, precisamente porque, bueno, pues se dedica a promocionar estas ideas sobre el azúcar. Esta de hace muy poco, no sé si lo visteis, McDonald's retira un vídeo en el que una nutricionista promocionaba su menú infantil. Salía con la presentadora de MasterChef haciendo un anuncio de McDonald's. Y bueno, pues sus colegas nutricionistas echaron las manos a la cabeza y claro, hicieron críticas cómo una nutricionista puede prestarse a promocionar este tipo de comida. Y bueno, pues al final McDonald's se vio obligada a retirar el vídeo. Otro de los problemas, los profesionales que están desactualizados. A veces confiamos en los profesionales que nos dan mensajes, pero pues vemos mensajes como estos: cenar fruta o un yogur es un error, nos dice una experta en nutrición, cuando en realidad no tiene nada de malo ni cenar fruta, a pesar de que nos dicen que a partir de las 6 de la tarde vamos a morir, ni un yogur, siempre que bueno, pues sea un yogur natural, quiero decir sin azúcar. Hay un boom de las caries en los niños por abusar de la lactancia materna. No. Ser vegano estricto es incompatible con la vida. ¿Por qué no están muertos? Y le falta decir que no se mueren ya de una vez, ¿no? Porque toman complementos, hombre, claro. Pues ¿por qué no nos morimos de beber agua de un charco? Porque la potabilizamos. Pues sí, pues claro. Bueno. En medio de todo este ambiente, pues hacen el agosto los charlatanes. Estamos tan despistados pues que, bueno, pues llegan unos señores o unas señoras y nos dicen, pues mira, todo esto que es químico, esto te va a matar, o lo sintético, lo que hace la industria, que te está envenenando. Y bueno, pues tienes que optar por esto, por lo de toda la vida, que antes se vivía mucho mejor, antes no pasaban estas cosas, porque la gente se moría con 20 años, claro, no había cáncer. Lo tradicional, lo natural, pues apelan a nuestras emociones y bueno, así es como llegan hasta nosotros. Pues nos hablan de remedios milagrosos para tratar el cáncer o nos dicen, bueno, el cáncer es lo que más utilizan porque es lo que más miedo nos da. Y bueno, pues eso, nos dicen o que hay alimentos que te curan el cáncer o que hay alimentos que te matan porque son cancerígenos. Y bueno, pues al final, sumando todo, la prensa, los conocimientos que tenemos, digo, adquiridos a través del colegio y estas cosas, bueno, pues la mala calidad de la ciencia en algunos casos, de los profesionales, pues se nos queda un poco esta cara. Y no sabemos muy bien cómo alimentarnos, ni qué hacer, ni dónde informarnos. Ya digo que la información es solamente una de las patas que contribuye a esta situación en la que nos encontramos. También influyen muchas otras. Voy a quitarlo, me marea un poco.
La solución, bueno, pues por decirlo de forma muy simple, alimentarse bien es mucho más fácil de lo que pensamos. Lo que pasa es que hay muchas influencias externas que nos lo impiden. Pues ya vemos, por ejemplo, el despiste. Es tan fácil, en teoría, como alimentarse a partir de frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, legumbres, sobre todo alimentos de origen vegetal. Carnes de calidad, pues carne de ave, carne magra, aceites y grasas de calidad también, aceite de oliva, aceite de colza, proteínas de calidad, pues pescado, legumbres ya he dicho, y bueno, pues con eso, y beber agua, y bueno, café, té si queréis, y evitar sobre todo, o si queréis os doy el mensaje al revés, es tan fácil como evitar los alimentos insanos. Ya está, con eso lo tenéis hecho. ¿Cómo los evitamos? No comprándolos. No hace falta que los tengamos en casa, si los tenemos en casa los vamos a comer. Y es que no hace falta, si los queremos comer, los vamos a comer igual, porque si van a un bar hay tarta de chocolate muy rica. Y bueno, ¿cómo podemos solucionar esta situación? Pues acudiendo a fuentes de información rigurosas y afinando el pensamiento crítico y bueno, pues teniendo buena información y utilizando el pensamiento crítico para plantearnos si esa información es buena o no, pues podremos adquirir criterio y al final alimentarnos bien. Muchas gracias.